bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que ustedes estén bien. Siempre lo comento, hermanos, o lo digo, nuestras oraciones es para que el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca. Sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, el tiempo de pandemia, donde todos estamos expuestos a contagiarnos. Pero esperamos en el Señor que Él nos guarde, que Él le guarde a usted. Y también esperamos en el Señor que Él esté proveyendo todo lo que usted necesita, económicamente, emocionalmente, físicamente, todo lo que usted necesita. Esperamos en el Señor que Él esté supliendo cada una de sus necesidades. Fíjense que tradicionalmente la Sociedad Bíblica aquí en México celebra el mes de agosto como el mes de la Biblia. Entonces yo no quisiera pasar desapercibido esta oportunidad para recordar la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando yo pensaba en esto, recordaba este pasaje de Colosenses capítulo número 3, versículo 16, donde precisamente el apóstol Pablo nos habla habla a la iglesia de Colosas que la palabra de Dios debía de habitar entre ellos de una manera en todo su esplendor, en toda su riqueza. Y consideraba esta parte de la escritura. El apóstol Pablo, entonces, escribiendo a esta iglesia de Colosas acerca de su nueva vida en Cristo, les enseña la manera en cómo deberían de vivirla. Una de las cosas que debían de hacer los cristianos de Colosas era hacer morir o sacar el mal de sus vidas, como pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, enojo, ira, los insultos, las malas palabras. Además, debían de evitarse el mentirse el uno al otro. Pero fíjate que en esta misma carta el apóstol Pablo no solo les enseña que para vivir su nueva vida en Cristo tenían que sacar el mal de sus vidas, sino tenían que revestirse de compasión, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, tolerarse unos a otros, perdonarse unos a otros. Y dice Pablo, así como Cristo nos perdonó y nos perdona. Pero sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, debían de vestirse de amor, porque el amor es lo que nos hace mantenernos unidos. Ahora, dentro de este pasaje del capítulo 3, Pablo menciona, ¿verdad?, que para lograr esto es necesario entonces que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Cuando esto es una realidad en nuestra vida, entonces podemos instruirnos y aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría que viene de Dios. Ahora bien, déjame decirte que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para darnos la sabiduría necesaria para nuestra salvación, que la obtenemos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino que la palabra de Dios, la Biblia, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para enseñarnos cómo vivir la vida que a Dios le agrada. Y para esto ella nos prepara y nos capacita como siervos de Dios para que estemos listos y completamente capacitados para toda buena obra. Bueno, es lo que nos menciona Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo 3, versículos 15 al 17. Así que la Biblia o la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida, porque es un mensaje enviado por Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, parte A, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, dice la versión PDT. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. En las escrituras o la Biblia, Dios se da a conocer a nosotros. Pero no solamente eso, sino que Dios nos hace saber su buena voluntad para cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, ya está la palabra de Dios, ya tenemos la revelación de Dios. La revelación de Dios es suficiente para guiar nuestra vida en esta tierra y enseñarnos, ¿verdad?, que después de muerto hacia dónde vamos a ir. La palabra de Dios es suficiente. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Para esto me tomé el atrevimiento de que podamos estudiar un poquito en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo número 8, y yo encuentro 3 cosas que debemos hacer con respecto a la palabra del Señor. Así que vámonos a Nehemías. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 3, dice la escritura de esta manera. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía,
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjate, la primera característica que yo encuentro aquí, o la primera cosa que yo encuentro aquí que debemos de hacer con respecto a la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Esta historia, aquí en Nehemías capítulo 8, fíjate que la ley exigía que la lectura pública de la ley de Dios tenía que hacerse cada séptimo año o cada siete años. Así que cuando hablamos de la lectura de las Escrituras en esta historia bíblica, ya había caído en un desuso a causa del cautiverio que había sufrido el pueblo de Israel. Estamos hablando que estuvieron 70 años cautivos el pueblo de Israel. Y en todo este tiempo ellos no habían llevado a cabo esta actividad de leer la ley de Dios públicamente. Me imagino el impacto que tuvo para sus vidas. Yo también estoy pensando en esa sequía espiritual que llevaba el pueblo de Israel por no hacer o cumplir con esta hermosa práctica. Pero gracias a Dios que una semana después de que construyen o reconstruyen los muros de Jerusalén, le piden al escriba Esdras que él lea el libro o la ley de Dios, la lea en público. Y dice la escritura que entonces se juntaron todas las personas que podían entender las escrituras. Se juntaron en la plaza y desde el alba hasta mediodía Nehemías estuvo leyendo. Aproximadamente unas 6 horas estuvieron de pie y escuchando la ley de Dios. Entonces yo me ponía a pensar, qué importante es que nosotros leamos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros hacer para tener o realizar una buena lectura? Bueno, lo que hicieron ellos. En primer lugar, debemos de poner atención. Debemos de poner atención. Yo creo que existen distractores. Hay cosas que a veces nosotros descuidamos, no solamente descuidamos la lectura. Cuando digo descuidamos la lectura es porque a veces le damos prioridad a otras cosas. Y cuando digo que le damos prioridad a otras cosas, estoy pensando no a cosas que sean malas. Posiblemente le das prioridad al trabajo, que el trabajo es bueno, le das prioridad al recreo, a la recreación, que tampoco es malo, pero tú debes darle prioridad a la lectura de la ley de Dios. Por eso Pablo dice que si ustedes quieren cambiar su vida, desechen lo malo, vístanse de lo bueno, pero para esto necesita que la palabra de Dios habite en ustedes en toda su riqueza, en todo su esplendor. Y para que esto suceda, ustedes tienen que leer la palabra de Dios. Y para leer la palabra de Dios tienen que poner atención, tienen que poner mucha atención. Pero además sugerimos, ¿verdad?, que si tú lees la palabra de Dios, lo puedes hacer de una manera sistemática. Y siempre recomiendo que empieces con el Nuevo Testamento. Si tú nunca has leído la palabra de Dios, la Biblia, te aconsejo que lo hagas. Ahí está el consejo de Dios, ahí está el mensaje de Dios, ahí está la buena voluntad de Dios para nosotros. Así que hazlo de una manera sistemática. Otra de las cosas, hazlo diariamente. En el caso del pueblo de Israel, ¿verdad?, leían la ley de Dios, lo hacían públicamente cada 7 años. Ahora, entiendo que la iglesia cada vez que se reúne lee la palabra de Dios. Normalmente quiero pensar que cada 8 días nosotros leemos la palabra de Dios y la escuchamos. Pero tú de manera personal, yo te invito a que puedas leer la palabra de Dios diariamente. Y mira, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, dice la palabra del Señor de esta manera: siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos. Este pasaje de la Biblia lo escribe Moisés y lo da para el rey, aquel que iba a gobernar el pueblo de Israel. Tenía que cumplir con esto. Él siempre tenía que tener una copia de la ley de Dios a su lado y dice que tenía que leerla diariamente. ¿Por qué? Porque tiene 3 propósitos. Yo veo este pasaje. Uno de los propósitos es para que él aprendiera a respetar a Dios, aprendiera a caminar con Dios, a vivir con Dios y además aprendiera a respetar lo que
la palabra de Dios enseña. Pero no solamente eso, fíjate, lo último, para que él aprendiera a poner en práctica los mandamientos del Señor. Qué importante es que nosotros pasemos tiempo con la palabra de Dios a través de la lectura. Pero también aquí en Nehemías se encuentra otra cosa. No solamente hay que leer la palabra de Dios, sino veo en este pasaje que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. O sea, no solamente leerla, sino también entenderla. Y dice Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Para que nosotros tengamos una lectura de comprensión, pues necesitamos leer con atención, sí, pero tenemos que echar mano del estudio bíblico, porque en realidad pues no lo sabemos todo, ¿verdad? No lo conocemos todo. Pero conforme nosotros vamos leyendo, necesitamos quizás de recursos para que podamos entender lo que estamos leyendo. Mira, según el contexto de este capítulo de Nehemías, dice que había levitas o personas de la tribu de Leví, conocedores de la ley de Dios, que ayudaban a entender al pueblo la ley del Señor. Algunos comentaristas, ¿verdad? Hay diferencias. Algunos dicen que pues estos levitas ayudaban al pueblo porque no todos ellos hablaban el hebreo, ¿verdad? Algunos hablaban el caldeo y entonces era necesario que ellos les interpretaran, les enseñaran. Algunos otros comentaristas dicen que posiblemente muchos de ellos eran inexpertos en la ley de Dios porque pues no pasaban tiempo con ella y entonces era necesario que estos levitas les ayudaran. Pero en fin, nosotros necesitamos, para entender la palabra de Dios, necesitamos hacer o echar mano de un estudio bíblico. Y estaba pensando, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo de unos hermanos de un lugar que se llamaba Berea. ¿Qué actitud tuvieron ellos con respecto a la enseñanza que escucharon de Pablo y de Silas? Y creo que es muy bueno para que nosotros también tengamos esa actitud. Dice Hechos capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios de esta manera: los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Dice la palabra de Dios para todos. ¿Te das cuenta? Los hermanos de Berea no se quedaban solamente con la enseñanza del maestro, sino que ellos estudiaban la Biblia todos los días para corroborar que lo que se les estaba enseñando estaba en la palabra de Dios y era correctamente. Entonces, debemos nosotros tener esta actitud. Ahora bien, cualquiera puede aprender a estudiar la Biblia. Esta no es una habilidad que sea reservada solamente para los teólogos profesionales. Por eso digo que nosotros no solamente necesitamos leer la palabra de Dios, sino necesitamos estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios para poder entenderla. Cuando esto sucede, como se dice coloquialmente, se nos prende el foco o se nos ilumina la mente y nos produce gozo o alegría. Miremos lo que pasó con el pueblo de Israel. Mira, Nehemías capítulo 8, versículo 12, dice la escritura de esta manera: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Qué hermoso! Dice que ellos se fueron a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Tengo que reconocer, quizás tú eres como yo, de lento aprendizaje. De verdad, para poder comprender la lectura que yo haga de cualquier cosa, necesito por lo menos leerla 3, 4 veces para comprender el contenido. Y cuando yo logro comprender el contenido, pues lógico, ¿verdad? Se ilumina mi mente y esto produce un gran gozo en mí. Pero no desistas. Yo te invito a que tú sigas leyendo, sigas estudiando la palabra de Dios, que comprendas el mensaje de Dios para tu vida, porque esto va a producir mucho gozo cuando tú llegas a entenderlo. Pero a través de este estudio aquí en Nehemías capítulo 8, mira, el pueblo de Israel no solamente se gozó al entender la palabra de Dios,
sino vemos que ellos los llevó a dar otro paso, los llevó a la acción. El pueblo de Israel no solamente leyó y entendió la ley de Dios, sino que decidieron obedecer la palabra de Dios. Entonces, mira, 3 cosas que necesitamos para que la palabra de Dios esté entre nosotros en toda su riqueza. 3 cosas: leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, y tercero, obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Nehemías 8, versículos 14 al 16. Dice la Escritura: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos. Como está escrito: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Fíjate, hay una dicha. Ellos, cuando escucharon lo que la ley de Dios decía, que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos y tenían que ir a recoger ramas, cuando ellos leen esto, pregonan esta noticia a todo el pueblo y dice: salgan al campo y traigan esas ramas. Y ellos inmediatamente que obedecieron. Por eso puedo decir que hay una dicha cuando se obedece la ley de Dios, o al menos eso fue lo que eso es lo que dice Jesús. Mira, en Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28, dice la Escritura: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dice la Nueva Versión Internacional. Jesucristo dando sus mensajes, predicando el mensaje de su Padre, predicando el mensaje de Dios. Los religiosos, muchos de los religiosos de su tiempo rechazaban el mensaje de Jesús, menospreciaban el mensaje de Jesús. Y en esos mensajes que Él está dando, se levanta una mujer, ¿verdad? Y llama bienaventurada o dichosa a la mamá de Jesús. Dice: es dichosa tu mamá que te trajo en el vientre, es dichosa tu mamá que te amamantó, es dichosa tu mamá que te crió. Mira las enseñanzas que tú das, ¿verdad? Esas enseñanzas, qué dicha para tu mamá. Qué hermoso, ¿verdad? Qué dicha para tu mamá. Ve el hombre que eres, el mensaje que traes. Y entonces Jesús acepta esta honra, ¿verdad?, para su mamá, pero también Jesús menciona: pero ¿sabes qué? Hay más dicha en aquel que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Hay más dicha. ¿Qué tremendo es esto? Yo creo que cada uno de nosotros podemos disfrutar de esta dicha, de sentirse plenamente satisfecho cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y esto es muy cierto. Pensaba que el Señor nos mandó a dar testimonio de nuestra fe a todas las personas, ¿verdad? Según Mateo 28, 18 al 20. Debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y déjame decirte que en lo personal, cuando yo testifico de mi fe y más personas obedecen a la fe de Jesús, yo me siento muy contento, me regocijo el ver que personas se ponen de acuerdo con Dios, son perdonados, y esto trae satisfacción. El obedecer la palabra de Dios trae satisfacción. Hay dicha, así que Jesús le enseña a esta mujer que hay más dicha en aquel que escucha o oye la palabra de Dios y la obedece. Mientras algunas personas entonces menospreciaban el mensaje o la palabra de Jesús, esta mujer resalta lo que Jesús estaba diciendo. Los dichos de Jesús son excelentes, son buenos. Así que leer o escuchar la palabra de Dios, o incluso hacer un estudio profundo de ella, apenas estamos a medio camino. El obedecer es lo que trae completa la bendición o la dicha. Yo creo que muchos de nosotros tenemos una buena costumbre de asistir a las reuniones de la iglesia cada 8 días o cada vez que hay reuniones para leer la palabra de Dios y para escuchar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que esto no es suficiente para que llevemos una vida que a Dios le agrade o una vida de piedad.
o piadosa. No, no es suficiente. Estamos a medio camino. Necesitamos nosotros obedecer el mensaje de Dios. Yo creo que la iglesia del Señor sería un impacto en la sociedad si cada 8 días que escuchamos el mensaje de Dios pudiésemos nosotros llevarlo a la obra, ponerlo en obra, hermanos. Creo que esto impactaría a una sociedad. Nuestras vidas serían cambiadas, nuestras vidas serían transformadas. Si nosotros cada vez que escuchamos la enseñanza del Señor, cada vez que leemos la palabra de Dios, nos dejáramos transformar por esa palabra, obedeciéramos esa palabra, de verdad nuestras vidas serían diferente, muy diferente. Puedo pensar que hay un peligro cuando las personas solamente escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. Ellas pueden caer en el fariseísmo o en la simulación o en la hipocresía. Cuando las personas solamente escuchan el mensaje de Dios, pero no lo obedecen. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, obedecer la palabra de Dios. Vemos en esta historia de Nehemías que cuando hallaron escrito en la ley de Jehová que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos en el mes séptimo, hicieron pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, para que salieran al monte y trajeran ramas de diferentes árboles para hacer sus tiendas o sus tabernáculos. Según Nehemías dice que el pueblo salió y obedeció lo que había hallado escrito en la ley de Jehová. Cuando el pueblo de Israel leyó, entendió y decidió obedecer la ley de Dios, hubo buenos resultados. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 3 y versículo 38. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué resultados obtuvo el pueblo de Israel al leer, a entender y al obedecer la palabra de Dios? En primer lugar, fueron impulsados para alabar a Dios, para adorar a Dios. En segundo lugar, confesaron sus pecados. Reconocieron que habían pecado delante de Dios y confesaron sus pecados y le pidieron perdón. En tercer lugar, decidieron cambiar su conducta. Y en cuarto lugar, renovaron sus promesas con Dios. Mira los resultados que se tiene cuando nosotros leemos, entendemos y obedecemos la palabra de Dios. Celebremos agosto, el mes de la Biblia, haciendo que habite en nosotros con toda su riqueza la palabra de Cristo, leyéndola, entendiéndola, obedeciéndola, y yo añado algo más, y compartiéndola con otros. Nosotros los cristianos somos el pueblo de la Biblia, el pueblo de la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que comprenderla, hay que estudiarla, hay que obedecerla y también hay que compartirla. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has dejado tu palabra que es suficiente para guiar nuestra vida en esta tierra. Señor, ayúdanos a ser disciplinados para leerla, para comprenderla o estudiarla, pero sobre todas las cosas, para obedecerla. Bendice a cada una de las personas que están viendo este video, que están escuchando. Tú bendícelos y permite que ellos, Señor, puedan atreverse a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a comprender tu palabra, a obedecer tu palabra y a compartir tu palabra, Señor. Gracias, bendícelos y ayúdales en todas sus necesidades que ellos tengan. Guárdalos en el hueco de tu mano, pues te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén.